Hola y bienvenidos a esta nueva clase de francés que va a ser un poquito diferente. Hoy vamos a aprender más francés con una canción que es bien conocida en Francia ahorita y que tiene un vocabulario que a mí me parece interesante. Y esta canción se llama Si on disait y es de M. Pokora. Entonces ya vamos a escuchar una parte de esta canción y de ahí vamos a ver toda la letra de esta canción. Ce matin, j'ai pas les mots, c'est difficile. Les réponses à tes questions, je ne les ai pas. Moi aussi, j'ai peur du temps qui file. Et le passé ne nous aide pas. Entonces, la letra empieza así. Ce matin, j'ai pas les mots. C'est difficile. Entonces, eso significa, esta mañana no tengo las palabras, es difícil. Entonces, más lento. Ce matin, j'ai pas les mots. La manera correcta de decir no tengo las palabras sería je n'ai pas les mots, pero en Francia hay muchos que lo dicen así nomás porque es más rápido. Entonces lo pueden escuchar así de manera oral, pero de manera escrita sería je n'ai pas les mots. Y de ahí la otra parte es c'est difficile. Entonces difícil es como en español, ¿no? De ahí es les réponses à tes questions, je les ai pas. No tengo las respuestas a tus preguntas. Les réponses, entonces eso es las respuestas a tes questions, je les ai pas. Entonces otra vez sería je ne les ai pas. En teoría, pero otra vez cuando lo hablamos le quitamos la ne. Moi aussi, j'ai peur du temps qui file. Eso significa, yo también le tengo miedo al tiempo que vuela. Moi aussi, j'ai peur. Entonces, j'ai peur es tengo miedo du temps. Entonces, ahí ven, temps, no se pronuncia la P, tampoco la S. Es importante que lo vean así. Entonces, temps, du temps qui file. Es como que vuela o que se va. Ya. Et le passé ne nous aide pas. Y el pasado no nos ayuda. Et le passé ne nous aide pas. Entonces ahí ven que yo hago nous aide, hago z. Y eso se llama la liaison, para los que no saben. Y eso se usa antes de una vocal, cuando acaba con la S así y la siguiente empieza por una vocal, vamos a hacer así, la liaison nous aide. Y ven que pas se pronuncia como si no tuviera una S al final. Tant de soir, on ne se parle pas. Tantas noches no nos hablamos. Y de ahí van a ver que dice N apóstrofe C. Y eso es una manera de hacer una contracción para hablar más rápido, ¿no? Pero en teoría sería on ne se parle pas. Entonces sería NE y de ahí SE. Pero de esta manera se ve on se parle pas. Entonces eso también lo pueden escuchar bastante cuando los franceses hablan, pero en teoría no se escribe así, ¿no? On oublie tout, on recommence là. Olvidamos todo, comenzamos de nuevo. On oublie tout. Entonces ahí ven que también hay la liaison ahí con la N y la O que es una vocal. On oublie tout. Tout, como ven, la T al final no se pronuncia. Tout. Y para que sepan, O, U, en francés se pronuncia igual que la letra U solita en español. On recommence là. Y de ahí ya por fin viene el título de la canción, el nombre de la canción. Y es Si on disait. Si dijéramos. Qu'on a le temps. Que tenemos tiempo. Qu'on a le temps. Qu'on rêve encore. Que aún soñamos. Entonces el verbo soñar es rêver. Pas comme les grands,
pas comme les grands. Entonces, si lo traduces exactamente, significa no como los grandes. Pero en francés, cuando decimos les grands, es una manera de decir los adultos, ¿no? Entonces sería no como los adultos. Pas comme les grands. Entonces ven que la D y la S al final no se pronuncia para nada. De ahí, si on pensait, si pensamos comme des enfants. Entonces, enfant significa niños, como niños. Si pensamos como niños, si pensábamos como niños. Si on pensait comme des enfants. Qu'on est plus fort, le dire vraiment. Que somos más fuertes, decirlo de verdad. Qu'on est plus fort, le dire vraiment. Je ferai tout pour te retenir. Entonces, je ferai está en el futuro. Haré cualquier cosa para retenerte. Je ferai tout pour te retenir. Si tu tombes, te soutenir. Entonces, si te caes, apoyarte. Te voy a apoyar, ¿no? Si tu tombes, entonces es del verbo tomber, que es caerse. Apoyarte, apoyar a alguien es soutenir. J'ai dit le meilleur et le pire. Entonces eso ya es pasado y es dije lo mejor y lo peor. J'ai dit le meilleur et le pire. Je ne jouerai pas si on disait qu'on a le temps. Esas dos frases ya las hemos visto antes. Y de ahí es se retrouver. Entonces eso es reencontrarse. Sans faire semblant. Eso significa sin fingir. Sans faire semblant. Comme avant significa como antes. Comme avant. La T al final no se pronuncia. Des images qui se mélangent dans ma tête. Imágenes que se mezclan en mi cabeza. Des images qui se mélangent dans ma tête. Entonces, ya ven que cuando los verbos acaban con ENT así, que significa que está en plural, se pronuncia como si solo tuviéramos una E al final. Mélange. Les nuages qui défilent, tu ne les vois pas. Significa las nubes que pasan, no las ves. Entonces, ven que en francés nuage es masculino y en español nube es femenino. Les nuages qui défilent, tu ne les vois pas. Je te vois la nuit assise à la fenêtre. Te veo de noche sentada en la ventana. Je te vois la nuit assise a la fenêtre. Entonces ven que cuando hay doble S se pronuncia S. Cuando solo hay una se pronuncia Z. Assise à la fenêtre. Moi, je t'appelle, tu ne réponds pas. Te estoy llamando, yo te estoy llamando. No respondes, no contestas. Moi, je t'appelle. Es como que insisten en el yo te estoy llamando. Todas las frases que siguen son frases que se repiten, entonces no voy a decir todo otra vez. Entonces, espero que hayan podido aprender bastante vocabulario con esta canción. Lo que tienen que hacer ahora es ir a escuchar la canción y ver qué tanto entienden para practicar su comprensión oral y de qué tanto se acuerdan y todo. Y van a ver que cuando uno empieza a entender una canción en un nuevo idioma, se siente muy bien y da ganas de seguir aprendiendo más. Entonces, le voy a dejar el enlace del video de esta canción para que puedan ir escuchando y practicando esta canción conmigo. Yo planeo seguir haciendo más canciones así para que vayan aprendiendo el francés de una manera más divertida y también una manera eficiente porque van a poder practicar su comprensión oral. Si les ha gustado, no duden en darle like, dejar un comentario o hasta compartirlo con una persona que también esté aprendiendo el francés. Y bueno, espero que tengan un día muy bonito donde estén y que nos veamos muy pronto aquí en mi canal. Y ahora les digo au revoir.